Ok, bueno, vamos a arrancar. Joaquín va a ayudarme con las diapositivas y me gustaría arrancar, que ustedes puedan mirar, hay una imagen eh, que es una pintura de un artista muy conocido, es un artista holandés, ustedes seguramente lo habrán escuchado por una banda muy famosa que es La Oreja de Van Gogh. Bueno, en realidad no es la banda la que pintó esto, sino que el pintor se llama Van Gogh. Y esta es la pintura que él hizo, llamada la Iglesia Nuestra Señora de la Asunción. Obviamente esta pintura fue una iglesia que está en el norte de Francia, y ahí ustedes presten atención un poquito ahí. Yo quiero contarles un poco acerca de esta historia de Van Gogh. Van Gogh, para los que no saben, fue un artista, un pintor holandés, pero también él intentó ser un pastor protestante. En aquellos años de su vida, él cuenta la historia que más o menos a los 26 años de edad, él quiso ser pastor de una iglesia protestante, pero no le fue bien, no le fue muy bien. Bueno, siguió trabajando, después fue enviado como misionero a las minas de Inglaterra, y tampoco le fue bien con las minas de Inglaterra, aunque él tenía una pasión por servir a Dios, inclusive algunos dicen que quiso ser teólogo, y la verdad, no, bueno, no llegó a hacerlo porque no tuvo muy buenas experiencias con lo que es la parte cristiana, aunque él se consideraba un seguidor de Jesús. Pero hay algo interesante, que él luego que sale del psiquiátrico, ¿sí es así? ¿Sí? Del psiquiátrico, bueno, algo así, sale y se va al norte de París, y aquí es donde llega a esta iglesia. Y esta fue la pintura que él pintó, y por lo que dicen 10 o algunos días después que él pinta esta pintura, él se quita la vida, por lo que algunos dicen. Entonces, podríamos decir que esta fue la última pintura de Van Gogh, esta iglesia. ¿Y a qué es lo que voy con esto? ¿Se dan cuenta la iglesia, esta estructura, cómo está pintada? No sé si ustedes pueden notar ahí en sus pantallas que vemos una realidad de la iglesia un poco distinta, quizás a esas catedrales bien armadas, bien lindas. Entonces vemos una iglesia acá, un templo de iglesia inestable, imperfecto, y parece que si ustedes se dan cuenta, los techos, algunos están como derritiéndose, o las mismas las ventanas, e inclusive sus bases, su estructura, pareciera que estuviera tambaleando. Y, y esto es algo interesante, porque esta es la última visión que Van Gogh va a tener de la iglesia, una iglesia así. Y la pregunta para ustedes hoy es, ¿cuál es la visión de la iglesia? ¿Cuál es la visión que ustedes están teniendo acerca de la iglesia? Miren cómo fue Van Gogh, lo que él plasmó en esta pintura. Seguramente, y quisiera que Joaco ahí pueda ya dar, vamos ahí siguiendo, vamos a la siguiente. Quisiera que podamos ver, en cuanto a este tema, que a veces la visión de la iglesia pudo haber sido dañada quizás por el tiempo. Algunos de ustedes o algunos de nosotros, quizás alguno habrá tenido una mala experiencia con alguien de la congregación o con alguno, y quizás se cambió de iglesia y llegó a esta que está acá, o quizás dentro de la iglesia pasan conflictos. Creo que seguramente ahí en Nueva Vida no pasan, acá en Argentina nada más. Y quizás esas experiencias hayan distorsionado la manera de ver la iglesia, de ver a la gente. Y quizás los años en el Evangelio nos hayan cambiado el diseño de la iglesia. Entonces, si hablamos a nivel general, la visión de ser iglesia o de hacer la iglesia se ha diluido. Y un poco parecido a esto que veíamos en la imagen de Van Gogh. La idea de la iglesia
podríamos decir que se ha alejado del diseño bíblico, del diseño que podemos ver en la palabra de Dios, en la Biblia. Y quizás alguien pueda pensar totalmente lo contrario, y está bien, lo acepto, pero esta va a ser mi propuesta hoy, que quizás la iglesia se ha alejado del diseño bíblico que podemos ver en la Biblia. Y a través de este mensaje, mi idea es poder llevarlos a la reflexión. Y voy a invitarlos a reflexionar en base a esta temática, a esta propuesta, que es la iglesia, el proyecto de Dios o una empresa humana. Y en base a esta temática es la que vamos a estar desarrollando hoy. La iglesia, el proyecto de Dios o una empresa humana. Y esta es una tensión que quizás podemos notar hoy, donde muchos conceptos empresariales, muchas conductas o quizás motivaciones empresariales han entrado dentro de la iglesia y es importante notar esta tensión, proyecto de Dios o una empresa humana. Y para eso vamos a leer Hechos 2, versos 41 al 47 y Hechos 4, 32 al 35. Y voy a invitar, a ver si me puede ayudar a leer, a ver si está por ahí, la hermana Claudia, a ver si puede leer la hermana Claudia Hechos 2, 41 al 47. Vamos a arrancar con eso y después le voy a pedir, a ver, hay algunos que no tienen pantalla, pero yo no sé si están ahí, a Josué, no sé si está por ahí, si puede leer Hechos 4, 32 al 35. A ver, Ana Claudia, si puede leer desde el 41 al 47 y después Josué va a leer del 34, 32 al 35. ¿Qué dice, Ana Claudia? Hechos 2, del 41 al 47. Los que No la creyeron... escucho. ¿Me escuchan los demás o no? No se escucha. Hola, hola. Sí, ¿Se los demás escucha? escuchan. Sí. Ahora sí. Ahí está. ¿Ahora sí? Sí. Hechos 2, 41 al 47. Los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día, como 3.000 en total. Todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor, y a la oración. Perdón. Un profundo temor reverente vino sobre todos ellos y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían, y vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Excelente. Adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad, todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente, y cada día el Señor agregaba a esta comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Muy bien, excelente, Mara Claudia. Y Josué, 4, un poquito más adelante, 4, 32 al 35. Sí, ¿se escucha, verdad? Sí, ahora sí. Vale. Dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ninguno necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían, y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Muy bien, gracias Josué.
Si nos damos cuenta, aquí va la primera idea, después de leer estos versos, la primera idea en cuanto a esta temática de la iglesia, del proyecto de Dios o una empresa humana. La primera idea que surge es recuperar la esencia de la iglesia. Esta es la primera idea que viene a mi mente cuando leo estos versículos, es recuperar la esencia de la iglesia. Si podemos ver esto, yo cada vez que leo estos versos, realmente veo tan lejos mi forma de pensar o de concebir lo que es ser iglesia. De acuerdo a lo que quizás he visto, lo que he vivido, lo que quizás hacemos como iglesia hoy actualmente en nuestra congregación, realmente veo que estamos muy lejos de este diseño, de este proyecto de Dios. Y necesitamos, por eso esta primera idea es recuperar. Necesitamos recuperar o extraer, volver a apropiarnos de esta esencia que la iglesia en Hechos tenía. Algunos pudieron pensar que estos versos muestran esta iglesia ideal, ¿no? Esa iglesia al estilo de Walt Disney, donde quizás todo un sueño, donde todo no hay nada, parece todo perfecto, pero no. Esta es la esencia que comenzó a dar marcha al proyecto de Dios para la iglesia. Si podemos fijarnos en los textos, en los versos, no hay, en lo que acabamos de leer, no hay un programa, creo que ahí está en la pantalla, no hay un programa, no hay eventos, no hay una serie de pasos, no hay un estilo definido, no hay un estilo empresarial, no hay un formato quizás definido, pero lo que vemos es un movimiento de creyentes que están siendo discípulos de Jesús. Se dan cuenta que ni siquiera nombra la iglesia metodista, no nombra la iglesia puntual, la iglesia de Jerusalén, no. Solamente nombra a un mover de creyentes que están intentando seguir a Jesús, que están siendo discípulos de Jesús como un estilo diario, como un estilo de vida diario. Y lo que es increíble, si uno lee en la Nueva Versión Internacional, hay una palabra que repite constantemente, que es todos. Dice, todos los creyentes, todos estaban asombrados. Dice, todos no dejaban de reunirse. Después, en el capítulo 4, decía también, todos los creyentes eran de un mismo sentido. O sea, este movimiento de creyentes, este estilo de vida que estaba llevando a la iglesia, no estaba solamente destinado para los apóstoles, no estaba solamente para los líderes, para los que iban a servir no. Todos los creyentes tenían este estilo de vida. No estaba destinado exclusivamente para un grupo de personas. Y es algo interesante que este accionar de los creyentes provocó un efecto en la sociedad. Cuando leemos en el 2:47, dice que se habían ganado la estimación general del pueblo. Y hay algo notorio acá, que cuando uno lee en el contexto en el que Lucas está escribiendo esto, que hay un grupo paralelo a esto, a lo que está sucediendo acá, que un grupo de judíos que se aislaron a un valle llamado el Qumran. Algunos quizás conocerán esto. Había una filosofía en ese momento de apartarse para quizás alcanzar una santidad. ¿Y qué es lo que hacían estos grupos de judíos? Decían, vamos a vender todo, vamos a despojarnos de todo y se los vamos a dar a los líderes para que todos juntos podamos abastecernos y apartarnos de la sociedad. Este grupo de judíos hacían esto en este momento, pero imagínense lo opuesto de la iglesia, aquí en Hechos, que ellos se desprendían de sus bienes, se desprendían de todo lo que poseían. ¿Por qué? Porque esto era una señal que Jesús era el dueño de sus vidas y de sus posesiones. Por ende, lo daban a toda la iglesia, a todos los que necesitaban, y esto no es que se encerraron en sí mismos, sino que provocó un efecto e influencia en la sociedad. ¿Se dan cuenta esta contraparte, no? Un grupo de judíos que se separa de la sociedad
y un grupo de creyentes que se involucran en la sociedad. Si pudiéramos enumerar la esencia de la iglesia de acuerdo a estos pasajes, sería la siguiente. En primer lugar, el hogar. El hogar se convierte en un lugar de reunión. La casa, la familia, comienza a volverse algo relevante dentro del desarrollo de la iglesia. Fíjense ustedes, ya no pasa por una sinagoga únicamente, ya no pasa por un templo únicamente, ahora el hogar comienza a tomar fuerza en la esencia de la iglesia. En segundo lugar, es el suplir las necesidades, satisfacer las necesidades. Todo se rondaba en cuanto a la necesidad que había en el momento y podían suplirlas. Y en tercer lugar, compartir. ¿Qué es lo que compartían? La comida, compartían sus bienes. Aquí veo algunos que van a comprar este año 2020 un 0 kilómetro y lo van a compartir con la iglesia. Gloria a Dios por eso. Yo me ofrezco, puedo usarlo ahora cuando vaya para allá, puedo usar ese auto 0 kilómetro que va a estar ahí disponible para la iglesia. Pero es esto, ¿no? Este es el sentir de la iglesia, la esencia de la iglesia que nosotros necesitamos recuperar. ¿Se dan cuenta cómo estamos haciendo esta tensión de la esencia de la iglesia como proyecto de Dios y comparado a lo que es una empresa humana? En segundo lugar, la idea que surge a través de estos versos es establecer las bases en la comunidad. Establecer las bases en la comunidad. Cuando leemos en el capítulo 2, el verso 42, dice, se mantenían firmes. Y en otras versiones dice, permanecían, perseveraban. Entonces, esta palabra aquí de perseverar o mantenerse tiene que ver con una constancia. Y ahí ustedes ven en la pantalla, tiene que ver con tener constancia, con equiparse para un largo viaje. Esta palabra aquí que está diciendo Lucas en este capítulo 2 de Hechos, es constancia, equiparse para un largo viaje, porque presten atención, luego de lo que leemos recién, anteriormente se habían convertido más o menos 3.000 personas. Imagínense, ¿no? 3.000 personas. Entonces, Pedro ni siquiera había dimensionado esto, entonces dijo, bueno, tenemos que hacer algo, tenemos que formar base, tenemos que equipar, consolidar a estas 3.000 personas. Entonces, ¿cómo van a ser? ¿Cuáles eran estas bases? ¿Cuáles van a ser estas bases? En primer lugar, la enseñanza de los apóstoles. En primer lugar, la primera base que encontramos es la enseñanza de los apóstoles. ¿Alguien puede imaginar qué es la enseñanza de los apóstoles? ¿Alguien puede quizás pensar qué es la enseñanza de los apóstoles? La respuesta para saber cuál es la enseñanza de los apóstoles, porque aquí el autor no especifica cuál es la enseñanza, pero necesitamos volver a un pasaje muy conocido, Mateo 28, 19 al 20. Mateo 28, 19 al 20. Este es un pasaje muy conocido por cada uno de nosotros. Acá Ceci va a leer con su hermosa voz y buen hablamiento. 19 al 20. Dice, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. ¿Se dan cuenta lo que dice acá? Enseñándoles todo lo que les he dicho. O sea, la enseñanza de los apóstoles estaba centrada en Jesús, en su vida, en su muerte y resurrección, pero también en el cumplimiento de toda la ley en Jesús, porque los apóstoles sabían la Torá, sabían el Antiguo Testamento, pero entendían que todo ese bagaje, quizás de la Biblia, del Antiguo Testamento, estaba siendo completo, consumado en Jesús.
Y esta es la enseñanza de los apóstoles. Y hay algo interesante. Estos días vino Emiel acá a almorzar. Creo que está por acá Emiel, ¿no? Yo lo vi por acá. Está un poco peludo, no sé si ustedes lo vieron. Parece que está un poco peludo por la... No sé si está por acá, bueno. Vino a almorzar y me decía que él está llevando una vida ahí de independiente, vive solo, con 2 amigos, está todo un grande. Entonces me contaba que uno de los amigos que está viviendo está asistiendo a un curso de cocina y el otro día se le ocurrió hacer pan. Se le ocurrió hacer pan casero. Y entonces estaba haciendo el pan y de repente a este chico se le ocurrió agregarle granola. Yo no sé si ustedes conocen lo que es la granola, que son frutos secos, que se le pone dulce y se le pone miel también, avena, miel, bueno, se hace toda una granola y le puso al pan, le añadió el pan. Entonces terminó de hacer el pan y los pan todavía están ahí, ninguno los comió el pan. Entonces hay algo que me hizo pensar es, ¿cuántas cosas hemos añadido a la enseñanza? ¿Cuántas cosas le hemos añadido, le hemos agregado y que realmente se vuelven el mensaje o la enseñanza, se vuelve tan difícil de entender? Hoy veo tantos conceptos que se usan del Evangelio, enseñanzas tan distorsionadas que porque quizás el énfasis de agregar o tener una apariencia de soy el profundo, traigo una revelación profunda y que no se entiende, o es una revelación nueva, quizás por ese deseo, por ese afán, se vuelve quizás poco entendible. Entonces, qué importante es centrar nuestra enseñanza en Jesús. En segundo lugar, la segunda base que estaban fundamentando en la comunidad es la comunión. La comunión, ¿qué es la comunión? La koinonía. La palabra ahí viene de koinonía, el compañerismo. La palabra se hace como la comadería, ¿no? El compadre, el comadre, la comadre. Tiene que ver con tener un común interés. Si ustedes dicen qué es la comunión, recuerden ustedes los Venegas. ¿Se acuerdan los Venegas? ¿Eran los Venegas? ¿Eran los que estaban al mediodía? Bueno, ahí el compadre Moncho, recuerden la comunión, esa es la comunión, ¿no? El compadre, es contribuir a los necesitados, ¿no? Entonces el capítulo 4 de Hechos, capítulo 4, el 32, fíjense lo que dice, que nadie consideraba suya ninguna de sus posiciones. Y dice que todos los creyentes, y se acaba de soltar el Leví, eran de un solo sentir y un solo pensar. Entonces, aquí había comunión, había un solo sentir, un solo pensar. Y a veces estamos reunidos, pero estamos divididos. A veces estamos aquí reunidos por Zoom, pero realmente podemos cada uno pensar diferente, vivir el Evangelio de una manera diferente. Entonces, aquí hay una frase que quiero dejarles, un concepto que quiero que quede marcado en sus vidas. La comunión no viene sola, la comunión se genera. La comunión se genera. Y aquí Leví va a compartir con ustedes esto de la comunión. La comunión no viene sola, sino que se genera, se trabaja. Yo no sé si ustedes recuerdan aquellas comidas en los bautismos. ¿Se acuerdan de esas comidas para el 18? En esos días que podíamos reunirnos. Quiero hacerles una pregunta. ¿Con quién se sentaban ustedes ahí en esas comidas? ¿Con quién? ¿Con su familia? ¿Cierto? Con los que quizás me llevo mejor, con los que hago más chistes, más bromas. Por eso, esto quiero hacerlos pensar. La comunión me saca de mi círculo conocido. O sea, la comunión tiene que movilizarme. Aquel que quizás no conozco, aquel que quizás no he saludado, quizás no conozco parte de su vida. La comunión me saca de ese círculo conocido. Y uno puede decir, no, pero es que a mí nadie me manda mensaje, nadie me llama. Ningún hermano de la iglesia me manda mensaje, pero no. La comunión me hace
pensar en que yo tengo que ser el primero en llamar a otros, en que yo tengo que ser el primero de generar la comunidad. Entonces aquí es importante asentar esta base, la comunión. La tercera base es el partimiento del pan. Partimiento del pan, o partimiento, no sé, pero partimiento del pan, ahí me comí la I, partimiento del pan. En la versión de la hermana Claudia, ahí decía que aquí esto podía ser compartir la comida, este concepto de partimiento del pan es compartir una comida, quizás una merienda, un desayuno, un almuerzo, una cena, pero también algunos autores hablan de que se refiere a la mesa del Señor, a la Santa Cena o a la Cena del Señor. Entonces unificaban las dos cosas. Ahí en Corintios, ustedes pueden ver en capítulo 11, que la iglesia de Corintios se reunía a compartir la Cena del Señor, pero también tenía una comida aparte. Pero lo que resalto acá es que la comida convoca. La comida trae convocatoria. Y yo recuerdo, y acá el hermano Joselo no me va a dejar mentir, ni de los jóvenes de aquella época no me van a dejar mentir. Pero el hermano Joselo decía, el próximo viernes van a haber lomitos. Y saben que de ese día viernes que él daba el anuncio al próximo, la cantidad de jóvenes se multiplicaba. Y el hermano Joselo no me puede dejar mentir. Por favor, hermano Joselo, dígame que esto es verdad. Se duplicaba y se triplicaba. ¿O no es así? Porque la comida convoca, la comida atrae. Entonces, esta era una base esencial en la iglesia de Hechos. La comida. Y algo que debemos recuperar como iglesia. Juntarnos, quizás tener nuestro tiempo de alabanza, de adoración, de la palabra, pero también meter la comida, ¿o no? Sí, un mate, un café, algo para compartir. Va a haber, mi papá y mi mamá se van a dar cuenta con cuántas personas van a empezar a llegar cuando empiecen a meter la comida en su reunión. Ahora te puedo colaborar. La cuarta base. ¿Perdón? Perdón. Ahora que que tenía muteado el micrófono. ¿Cómo van a pasarlo? Decía que te puedo colaborar en eso. Bueno. El número era bastante superior. Ven, ahí está, ahí me lo firma. Sí. Y cuarta base, la oración. La oración. Bueno, no solo de pan vivir al hombre, sino también de la oración, ¿no? De la oración. La oración aquí se había descentralizado. Cuando vemos en los capítulos de Hechos, la oración estaba ligada a los turnos que daba en el templo. Entonces, había el turno quizás de las 12, de las 3, de las 6 de la tarde. Habían diferentes turnos en que la gente se convocaba en el templo para orar o para tener un momento de adoración al Señor, pero aquí la oración se había descentralizado y se trasladó a las casas. Entonces comenzaron a generar bases en cuanto a la oración. ¿Cómo cuesta orar, no? A mí me cuesta, pero horrores sentarme y orar. Yo no sé si a ustedes les pasa, yo admiro a la gente que dice que ora 1 hora. Yo sinceramente no puedo orar 1 hora. Me pasa yo, Señor Jesús, y ya pienso, uy, tengo que escribirle a tal. Uy, tengo que preparar la comida. Ahora yo con esto de la cuarentena estoy cocinando mucho más. Entonces, uy, tengo que ir a comprar el morrón, la cebolla. Entonces, no puedo tener una oración fluida de 1 hora. Yo sinceramente admiro a esa gente. Pero sí tengo ese tiempo de oración con el Señor y ahí me pongo bien pentecostal en la ducha. Mi ducha de la tarde, me pongo a hablar en las lenguas, comienzo a orar, a adorar al Señor. Esa ducha para mí es sagrada, pero porque ahí me conecto sinceramente con el Señor. Pero también soy consciente durante el día de incorporar al Señor en mi oración, en lo que voy viviendo, en lo que estoy atravesando, en lo que tengo que hacer, en lo que tengo que pensar, en lo que quizás tengo que escribir. Estoy ahí hablando con Dios, teniendo una conversación con Dios. Entonces, podríamos tomar estos 4 aspectos como parte de nuestra base
como comunidad. Grabarnos esta base, estos 4 aspectos de la enseñanza de los apóstoles centrada en Jesús, la oración, el partimiento del pan, la comunión. Estas son bases que debemos comenzar a desarrollar en nuestra comunidad como proyecto de Dios. Y la última idea es dar lugar al Espíritu Santo. Pero no solamente dar lugar al Espíritu Santo por darle lugar, sino como propósito, traducir el mensaje de Cristo a esta generación. Dar lugar al Espíritu Santo para traducir el mensaje de Cristo a esta generación. Y quiero que quede grabada 3 palabras o quizás 3 conceptos aquí en esta idea. Espíritu Santo, traducir el mensaje y generación. Son 3 ideas importantes en generar este proyecto de Dios. Hay un pasaje muy conocido, más por las Santas Asambleas de Dios, que es el Hechos capítulo 2. Y me gustaría que lo pueda leer. A ver, creo que vi a alguien acá. A ver, está ahí Ingrid. Si puede leer Hechos capítulo 2, verso 4 al 11. Fíjense ustedes cómo va a desarrollar aquí Lucas lo que acontece en el derramamiento del Espíritu Santo. Vamos a ver, del 4 al 11. Ahí sí. Ahí está. Dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frígida y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Gracias, Ingrid. ¿Qué es lo que vemos en este panorama? Fíjense en la pantalla. La llenura del Espíritu no es una manifestación exclusiva. La llenura del Espíritu no es una manifestación exclusiva. Y lamentablemente, la Iglesia la ha hecho exclusiva. Para la Iglesia, para los congresos de Iglesia, para los eventos de la Iglesia, para reuniones dentro de la Iglesia, para, algunos dicen, si no hablan lenguas, no puede liderar. Hay iglesias que dicen esto. Pero fíjense cómo hemos vuelto esta manifestación tan preciosa del Espíritu Santo en algo tan exclusivo. Las 120 personas que estaban en el aposento alto, que recibieron al Espíritu Santo, comenzaron a traducir el mensaje de Dios en la lengua materna de los extranjeros. ¿Se dieron cuenta de la cantidad de personas que estaban aquí reunidas? No eran solamente judíos, habían de todas las naciones aquí reunidas en Jerusalén. Pero fíjense la obra del Espíritu Santo, o este derramamiento de lenguas, cómo comenzó a traducir las maravillas de Dios en esta generación que estaba aquí convocado. Por eso necesitamos más que nunca pedir la guía de Dios y la guía del Espíritu Santo para tener estrategias, para tener ideas, para tener la creatividad suficiente para traducir el mensaje de Cristo. No para complicarlo más,
sino para traducirlo. Y aquí vemos a los gedeones cómo están constantemente haciendo énfasis en esto de dar Biblias, llevar el mensaje de Jesús con esta estrategia. Por eso el Espíritu Santo es el que pone en nosotros esta urgencia de que hay un mensaje que necesita ser traducido. Hay un mensaje que necesita ser traducido en el lenguaje de esta generación, quizás en un nuevo formato, en una nueva forma, en una nueva idea de ser iglesia. Pero necesitamos, y para eso necesitamos al Espíritu Santo. Y aquí veo a varios niños, a varios adolescentes y preadolescentes. Ahí veo a David Julián, veo a Matías, veo a la Noemí, ahí veo a una mano levantada. Y yo les voy a contar, ahora me voy a dirigir a ellos. Yo tenía entre 6 y 7 años, y en ese momento íbamos a la escuela dominical. Y ese día, y ahí está la pastora Rina, saludo pastora Rina, estaba ahí el pastor Concha todavía. Y el pastor Concha invitó a la escuela dominical al pastor misionero John Mazurek. Y ese día el pastor John Mazurek vino y dijo, vamos a orar por los niños para que reciban al Espíritu Santo. Y ese día, me acuerdo, hacía un frío de aquellos, y estábamos ahí, me acuerdo que nos agarramos las manos. Salud, mire cómo toma le di ahí. Es agua, le aviso que es agua, no es otra cosa, no es vino, cerveza, no, es agüita, ¿no? Porque algunos piensan que se está mandando un seco algo, es agüita. Entonces ese día, el pastor Mazurek dice, bueno, vamos a orar para recibir el Espíritu Santo, van a recibir lengua, no se asusten. Yo, imagínense, tenía 6, 7 años, y recibí el bautismo del Espíritu Santo en lenguas ese día. La llenura del Espíritu Santo en lengua, tenía 6 o 7 años. Pero imagínense, han pasado más o menos 20 años para poder encontrarme y ser confrontado con esto, que la llenura del Espíritu Santo no se centra en esta manifestación que tuve en esta edad. Imagínense, aquellos chicos, aquellos niños, si no han recibido esta llenura del Espíritu Santo, y les insto a buscarla, a recibirla, pero que esa llenura del Espíritu Santo no sea una manifestación exclusiva para mí solamente, sino es una manifestación, que sea una manifestación que me movilice a traducir el mensaje a mis compañeros del trabajo, a mis compañeros del colegio, quizás a los que tengo en mis redes sociales. Ahí veo algunos que salen en TikTok, que salen en Instagram. De alguna manera, tener la estrategia del Espíritu Santo para traducir el mensaje a esta generación. Y para eso necesito al Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo no es exclusiva, sino que es inclusiva y que tiene como propósito alcanzar a una generación que aún no conoce a Jesús, que aún necesita el mensaje de Jesús. Volvamos a hacer énfasis en esta temática. Vamos a la siguiente placa. La iglesia, ¿el proyecto de Dios o una empresa humana? La iglesia como proyecto de Dios o una empresa humana, y en nosotros está la decisión de responder o al proyecto de Dios, esto que vemos en el panorama bíblico, apropiarnos de esto que vemos en el libro de Hechos, o hacer de la iglesia una empresa humana. En nosotros está la decisión. Necesitamos volver a este proyecto de ser iglesia, al diseño que Dios ha desarrollado para la iglesia. Y como yo les dije, llegamos a la conclusión. Y esta es la parte que yo más disfruto. Porque la conclusión la hacemos entre todos. Y en una frase, o sea, en pocas palabras, aquí va la siguiente consigna. De este mensaje que acabamos de escuchar, ¿qué me llevo para comenzar a aplicar en mi vida? O sea, de esto que acabamos de leer, ¿hay algo que realmente marcó tu vida? O que quizás vas a comenzar, que algo te hizo ruido, o algo que quizás tengo ya en mi mente, que el Señor me lo confirmó, y algo puntual de lo que hemos compartido ahora. ¿Qué es lo que necesito comenzar a aplicar en mi vida? Y voy a comenzar ahí
Veo que está tomando apuntes Manuel. Vamos con Manuel, a ver. Manuel, rápidamente, en una frase, ¿qué me llevo para comenzar a aplicar en mi vida? No vale decir, me llevo todo, porque ahí sí que me voy a enojar, ¿eh? No. Algo puntual, algo certero, a ver. Bueno, a mí me hizo, como dices tú, ruido el punto donde dice de no agregar a la enseñanza de los apóstoles, no agregar de lo que pienso yo que puede ser el mensaje, sino que centrar el mensaje en lo verdadero. Eso es lo que me llevo yo como enseñanza o como concepto para practicar. Buenísimo. Qué importante esto, ¿no? Las bases, vamos a estar haciendo la conclusión entre todos. Las bases de la iglesia era la enseñanza de los apóstoles, la oración, la comunión y el partimiento del pan. Entonces, imagínense, Manuel toca acá, Manolete toma de la enseñanza, no añadir nada. Jesucristo, la esencia, Jesucristo, el centro. Bien, buenísimo. A ver, ¿quién quiere que lo manda al frente? A ver, Viviana, ¿está por ahí Viviana? La hermana Viviana. Ya. ¿Por qué yo? Algo puntual. Una frase. Todo. Ah. No. La constancia, equiparse para adorar. Sí. Es la constancia, es ser constante, no porque esto a veces pienso que como que se ha detenido un poco, a lo mejor nos hemos detenido un poco, al menos yo, en el evangelismo, pero la gracia es la constancia, ser fieles, ser constante en esa parte. O sea, es todo, pero... Eso puntual. Establecer las bases de la comunidad, hablaba de que se encontraban firmes, perseverantes y constantes. Bien, buenísimo. Algo clave en la equiparse para poder consolidar, para formar bases. Bien. Matías Carter, ¿estás por ahí? Mati Cartes. Bueno, está durmiendo. Sí. Mati, algo puntual, una frase. Algo puntual, que la comunión se genera. Eso me queda marcado. Excelente. Un pilar importante en las bases de la iglesia. La comunión, la coinonía. Excelente. A ver, los que no tienen cámara están al horno. A ver, Paula. Paula Lundín. Sí. Ahí está, una frase. Aquí. ¿Se escucha? Sí. Que la iglesia debe responder al proyecto de Dios y no algo personal o grupal, en este caso, sino al proyecto de Dios. Excelente, buenísimo. Bueno, podemos estar hasta las 5 de la tarde así, pero no vamos a cortar acá, que creo que cada uno ya tiene su propia conclusión. Pero me gustaría volver, gracias a aquellos que participaron, me gustaría volver a la siguiente imagen. Aquí ustedes van a ver las dos iglesias de Van Gogh. En realidad, de un lado ustedes van a ver la iglesia que él pintó. ¿Se acuerdan de esa iglesia? Antes de suicidarse quizás. Y la iglesia real, la iglesia verdadera, la que ustedes ven ahí del otro lado. Esta es la cual pintó. ¿Se dan cuenta que hay dos imágenes diferentes? Una iglesia firme, real, pero hay una iglesia que está más media tambaleante, media imperfecta. Y saben que siempre escuchamos la frase, no existen iglesias perfectas. No sé si ustedes han escuchado esa frase. No, pero sí, yo me fui de esta iglesia porque no existen las iglesias perfectas.
Pero bueno, no hay que mirar a Dios, no hay que mirar al hombre. Bueno, esta es la típica frase de consuelo, ¿no? No existen las iglesias perfectas, pero hay algo que debemos resaltar. Existen las iglesias perfeccionadas. Existen iglesias perfeccionadas, o sea, creyentes que se dejan perfeccionar a imagen de Jesús, iglesias que se dejan perfeccionar al proyecto de Dios, al proyecto bíblico que Dios dejó en la iglesia, para la iglesia. Y a veces mostramos una fachada empresarial, y quisiera que volvamos a ver esta imagen anterior. A veces vemos la iglesia así, mostramos esta fachada. ¿Se dan cuenta? En las publicidades de la tele nunca nadie está llorando. Todos están riéndose, disfrutando del producto. Y a veces la iglesia la planteamos así. Todos felices, contentos, felices, todos chochos, todos alegría, todo paz, todo amor. Pero realmente la iglesia que más se parece a la nuestra es esa, la otra. La que se está tambaleando, la imperfecta, que esa es la que realmente somos. La que necesita de Cristo, la que necesita volver a Cristo. Y ser parte del proyecto de Dios no quiere decir que sea un proyecto perfecto, sino más bien que es un proyecto que se deja perfeccionar para que Él nos perfeccione a su imagen y a su semejanza, para parecernos más a su proyecto ideal de iglesia. O sea, iglesia como proyecto de Dios, en primer lugar, recupera la esencia bíblica de la iglesia. En segundo lugar, como proyecto de Dios, establece las bases en la comunidad. En tercer lugar, da lugar al Espíritu Santo para traer el mensaje de Cristo. Amén. Vamos a orar. Y ahí, en su lugar, con su familia, nuestro deseo como familia para ustedes es que podamos ser llenos del Espíritu Santo. Que recibamos ese Espíritu Santo día a día, estemos conectados con el Espíritu Santo. Y si hoy alguien dice, yo no tengo al Espíritu Santo, no le crea esa mentira. Sí tiene al Espíritu Santo. Si tiene al Hijo, tiene al Padre. Y el Padre está en usted. Y el Espíritu Santo, la plenitud del Hijo, la plenitud del Padre, la plenitud del Espíritu, mora en nuestras vidas. Entonces, vamos a orar. Y me gustaría, junto con mi esposa, poder cantar una canción mientras oramos. Mientras usted está ahí con su familia, puede estar ahí con su familia, orando al Señor, y vamos a adorar al Señor juntos, con una canción quizás antigua, pero creo que hace mucha relevancia a este mensaje de la iglesia como proyecto de Dios. Voy a ver si Levi, saben que le encanta tocar la guitarra a Levi. Entonces, vamos a intentar de ver si él nos va a dejar cantar. El Ceci me va a ayudar ahí. De gloria en gloria te veo. Cuando más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cuán buena alfarero. ¿Recuerdan esa iglesia imperfecta? Necesitamos volver a ese alfarero. Quebrántame, transfórmame. ¿Para qué? Moldéame a tu imagen, Señor. Y esa es nuestra oración, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme
espíritu, y esto es lo que decíamos, y reflejar al mundo su amor. Oh Jesús, decimos una vez más, de gloria en gloria te veo. Cuando más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cuán buen alfarero. Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Porque Jesús, quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo su amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo su amor, su amor, su amor. Te voy a invitar a que puedas orar ahí con tu familia y puedas decirle, Espíritu Santo, lléname, lléname una vez más. Queremos saturarnos de tu espíritu, ese espíritu que viene a renovar nuestras vidas, que viene a traer aliento en medio de la dificultad. Ese Espíritu Santo que viene a traer paz en medio de la dificultad, pero no solamente para nosotros, sino ese Espíritu Santo que viene a traer un impulso, un movimiento para otros, para llegar a otros con este mensaje que tenemos. Espíritu Santo, y llénanos de ti, llénanos de ti, Espíritu de Dios, para ser tu iglesia, para ser tu iglesia, que se deja perfeccionar. Nuestra oración, quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Señor, necesitamos tu ayuda para volver a ese diseño de la iglesia, ese proyecto de Dios, ese proyecto tuyo, en el que hay comunión, en el que hay comida, en el que hay oración, en el que hay palabra, en el que hay necesidad, pero hay algo que se suplen las necesidades. Señor, llévanos a vivir esa iglesia,
comenzar a desechar toda idea humana, todo concepto empresarial que está dentro de nuestras iglesias, y que volvamos a ese panorama bíblico que tú nos dejas, donde somos guiados por el Espíritu Santo para traducir el mensaje a esta generación. Te lo pedimos, Señor. Amén. Amén. Amén, iglesia. Los queremos, los amamos mucho. Que el Señor les bendiga. Amén.